Buenos días a todos. Eh, Vamos a comenzar nuestra clase de reforzamiento del lenguaje. Me voy a presentar. Mi nombre es Miriam Ulloa Manríquez. Yo, además de ser la coordinadora general pedagógica, ¿verdad?, de Good Neighbors, en esta oportunidad voy a apoyarles a ustedes en hacer el reforzamiento del lenguaje. Son 4 clases donde nosotros vamos a sintetizar, ¿no es cierto?, todos los contenidos que ustedes vieron en la primera parte del programa para así poderlos, ¿no es cierto?, actualizar y puedan entrar en esta segunda evaluación que es en el mes de octubre. Ya el día de ayer ustedes tuvieron clases de matemática e historia y hoy día corresponde lenguaje y ciencias. Siempre con un intervalo de 15 minutos más o menos de recreo. Nosotros vamos a terminar un cuarto para las 10. A las 10 van a empezar su clase de ciencia y esto va a ser continuo los próximos 3 viernes y los próximos 3 sábados. ¿Ya? La idea, ¿no es cierto?, es ir recordando algunos conceptos importantes que ustedes vieron en la primera parte, como yo les decía, y también, ¿no es cierto?, con la posibilidad que no sea tan monotemático, es decir, ustedes me puedan ir preguntando también, que no sea solamente yo la que hable, porque como ustedes ya, la gran mayoría ya pasó estas clases, entonces lo ideal, ¿no es cierto?, que podamos establecer algún tipo de diálogo donde yo les pueda asesorar y responder algunas preguntas. ¿Ya? Em, como les decía, es muy importante entonces ir, ¿no es cierto?, pidiendo la palabra o preguntándome para yo poder interactuar con ustedes e irles explicando un poco más de lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, esta clase tiene una duración de 45 minutos, después tienen un recreo de 15 minutos y se vuelven a conectar, ¿no es cierto?, con el link que corresponde a la clase de ciencia. ¿Ya? Entonces vamos a partir. No sé si antes de comenzar tienen alguna duda con respecto a lo que les comenté. Ya. Por favor, lo más importante, como estamos grabando, entonces coloquen su nombre y su apellido en el chat, que es la forma en que vamos a registrar la asistencia. En todos los reforzamientos va a ser de esa manera. ¿Ya? Así que pueden entonces em, colocar nombre y apellido en el chat para que queden presentes. ¿Ya? Está Débora, está Isilda, está Luis. Mariela, falta que coloques tu nombre y apellido en el chat para que quedes presente. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Les voy a pedir que cuando comparta la pantalla, alguien de ustedes me comente, ¿no es cierto?, si se ve con claridad. Sí, se ve con claridad, profe. Muchas gracias, Débora. Ya, vamos a empezar entonces, no con tanta introducción, porque esto ustedes ya lo vieron, pero sí un poquito contextualizarlos, ¿verdad? Que siempre la unidad 1 y 2 tiene que ver con el tipo de información que yo saco de los textos, ¿no es cierto?, con los cuales convivo cada día. Entonces es importante saber, ¿verdad?, que cada día todos nosotros compartimos con distintos textos que están a nuestro alrededor. Mucha publicidad, mucha noticia, ya sea de manera oral o escrita, mucha normativa, sobre todo cuando trabajamos, ¿verdad?, las leyes del tránsito, entonces todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad?, nos entrega información. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y también, ¿no es cierto?, hay estructuras, palabras, formación de palabras, frases u oraciones, ¿no es cierto?, que conforman también un párrafo y ese párrafo conforma un texto. Desde allí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a sacar la información explícita e implícita. Ya porque uno dice, chuta, unidad 1, información explícita, ¿qué es esto? Bueno, la información explícita es aquella información que yo voy a obtener de los textos, de cualquier tipo de texto, ya sea escrito u oral. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, esta información es el primer contenido de la prueba de media laboral. Entonces, la información explícita es aquella información que yo voy a encontrar de manera directa en el texto. Vamos a hacer algunas consideraciones
iniciales que son importantes para recordarlas, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Ya. La información explícita es la que aparece de manera literal en un texto, pero puede ser importante o solo puede complementar la información que sí lo es. Un buen lector debe diferenciar la información explícita e importante de la que no lo es. Es por ello recomendable siempre destacar en un párrafo usando la técnica del subrayado. ¿Qué se debe subrayar en un texto? ¿Por qué es importante hablar del subrayado en esta parte, chiquillo? Porque el subrayar una información me va a permitir localizar la información que yo considero relevante. Hablamos, ¿no es cierto?, en este minuto de un texto que es escrito, porque a ustedes les va a pasar en la prueba. Va a haber un texto escrito donde le van a pedir localizar alguna información importante. Entonces, la primera información que yo puedo localizar y que es más fácil es la información explícita. ¿Por qué? Porque es una información que aparece de manera literal en el texto. Por ejemplo, si me dicen, no sé, la pregunta dice, ¿en qué ambiente se desarrolla la historia que acabas de leer? Y yo voy al texto y dice, en una casa de campo, ahí está literal, no resiste ninguna interpretación, ¿no es cierto? Entonces yo tomo esa información que es la información explícita porque está literal. Me preguntan algo que yo voy a encontrar en el texto de manera inmediata. Lo único que tengo que hacer es localizar. Entonces, lo que se recomienda cada vez que estoy frente a un texto, lo que yo debo hacer es subrayar lo que considero importante. Entonces, dice, ¿qué se debe subrayar? Los datos entregados que no necesitan ser explicados, como nombres, fechas, conceptos, definiciones, etcétera. ¿Ya? ¿Qué tipo de información yo puedo encontrar en un texto aparte que esta que es explícita, que acabo de explicarle o recordarle? Dice, la definición de la información explícita. El emisor transmite la información de manera directa, por lo que la información aparece de manera textual en el texto. No nos permite, perdón, que nos permite usar, ¿verdad?, la técnica del subrayado. Por lo general responde a las preguntas ¿qué, quién, cuándo, cómo, etcétera? Por ejemplo, ¿qué sucedió? Ya, imaginémonos, ¿no es cierto?, que estamos leyendo una noticia, ¿verdad? Y que en esa noticia ocurre trágicamente, ¿no es cierto?, un accidente, ya que es lo que nos encontramos diariamente, un accidente de tránsito en una intersección de un par de calles por ahí. Entonces estoy leyendo la noticia y debo rescatar la información que está explícita, es decir, aquella que está de manera literal en el texto y que el emisor, en este caso que es el periodista, nos quiere entregar de manera directa. Generalmente, la información de carácter explícito responde a ciertas preguntas. ¿Qué sucedió? Un accidente. ¿Quiénes participaron? Dos personas, ya. ¿Cómo ocurrió en la intersección de esta y de esta calle? Perdón, ¿cómo ocurrió? No sé, el auto uno se pasó el disco pare. ¿Cuándo ocurrió? Ayer por la tarde, 19 horas. ¿Dónde? En la intersección de la calle uno, la calle 2. ¿Por qué? Por la imprudencia. ¿Se entiende? Entonces, toda esa información yo la voy a encontrar directamente en el texto. Y a eso denominamos información explícita. Toda aquella información que yo puedo encontrar en un texto, en un relato, de manera explícita. No necesito interpretación. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo va la recordar? ¿Se acuerdan de esto? ¿Está claro? ¿Se Muy bien, entiende? se me está Sí, quedando claro, a mí también. sí, está quedando claro. Súper. Ya. Pero también encontramos otro tipo de información. O sea, un texto, además de entregarnos esta información explícita que yo puedo localizar rápidamente respondiendo algunas preguntas, también me va a entregar una información que se denomina implícita. Esta información es un poquito más compleja que la anterior, ¿verdad? Porque es una información que no se desprende a simple vista. Ya no la puedo encontrar así de manera directa como la explícita. Entonces lo que yo debo hacer es encontrar una pista que me permita interpretar una información. Veamos a qué se refiere eso.
La información explícita se refiere a la información que puede desprenderse o inferir del texto. La palabra inferencia, chiquillo, es la palabra, para que ustedes me entiendan, inferir es como suponer algo. ¿Ya? Cuando uno supone una cosa, cuando uno tiene una pista, tiene una sospecha de algo que me permite a mí hacer alguna suposición. Entonces, la inferencia es como una suposición de algo, ¿ya? Entonces, puede suponerse el texto en cuestión. Lo implícito siempre emerge a partir de una información explícita. Como esto es un poco, ¿no es cierto?, enredado. No, la información explícita quiere decir que me entrega una pista y yo a partir de esa pista, ¿no es cierto?, voy a hacer esta suposición. Por ejemplo, ya, antes de irnos a esta, bueno, después nos vamos a adentrar más en la información implícita, ¿ya? Tenemos que recordar algunas partes que son relevantes de los textos. Bien, el texto, ¿no es cierto?, que es este escrito en el cual yo me voy a enfrentar en la prueba, como yo les decía, tiene una forma de estructura, ¿verdad? La primera forma de estructura, ¿no es cierto?, obviamente es la palabra junto a otra palabra va a formar una frase, una oración y varias oraciones de un mismo tema van a conformar un párrafo. Por eso es importante recordar que en un texto pueden distinguirse fácilmente los párrafos, ¿no es cierto? Porque parten con una mayúscula y finalizan con un punto aparte. ¿Por qué es tan importante, chiquillos, conocer el párrafo? Porque perfectamente en una lectura de la prueba, ahí me pueden decir, ¿de qué se trata el párrafo 3? Y si yo no sé, ¿no es cierto?, cómo dividir los párrafos, difícilmente voy a poder localizar la información. ¿Ya? Entonces, el párrafo es una unidad, ¿no es cierto?, que tiene varias ideas principales y varias ideas secundarias que lo conforman, ¿verdad? Con el inicio de mayúscula y finalizan con un punto aparte. Dentro de ese párrafo, como hay varias ideas, siempre cuando a mí me preguntan de qué se trata el párrafo, yo tengo que saber que lo primero que voy a buscar es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? La idea, ¿no es cierto?, fundamental, sin la cual no se podría comprender el texto. Entonces, esa idea principal, ¿no es cierto?, nosotros la vamos a sintetizar con nuestras propias palabras. No la voy a encontrar ahí, ni voy a sacar dos líneas y las voy a copiar, sino que la idea principal tiene que ver con em, sacar la información más relevante. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, hay ideas secundarias, que son ideas que componen también o ayudan a esta idea principal, ¿verdad? Que pueden entregar más detalle, pueden hacer más fácil la comprensión, pueden ser algunos ejemplos, pero las ideas secundarias no son tan importantes como la principal porque pueden estar o no estar. ¿Ya? Porque su única función es tener un complemento. Pero la idea principal es aquella idea que sintetiza en pocas palabras de qué se trata este párrafo. Y también, ¿no es cierto?, hay características de esta información explícita, ¿no es cierto?, de un texto, que es importante, como lo dijimos recién, que nosotros tengamos conciencia que hay 7 preguntas básicas que me podrían hacer para extraer esta información explícita. Lo que yo les comentaba y ejemplificaba, ¿no es cierto?, con el accidente de tránsito. ¿Qué pasó? ¿Quién o quién habla de este tema? ¿A quién le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuántas veces ocurrió? ¿Cuántas personas se ven afectadas o beneficiadas? Todo ese tipo de preguntas yo siempre las voy a encontrar de manera explícita en el texto que me presenta. ¿Ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer esta diferenciación. Entonces, en el fondo, cuando me piden responder un tipo de esta pregunta, lo único que yo puedo hacer es localizar la información porque ya sé que esa información va a estar explicitada en el texto, va a estar escrita directamente y no voy a necesitar profundizar más en aquello. ¿Ya? Resolver una pregunta de este tipo, digamos, de nivel explícito, requiere comprender y analizar las ideas expuestas en el párrafo. Para ello es importante que nosotros podamos leer a diario las noticias, las que vemos en el celular, ¿no es cierto? Y que podamos efectuar algunas comprensiones de lectura frecuentemente así mental. Yo leo la noticia y después digo, ¿qué sucedió?
mentalmente y lo puedo ir respondiendo. Eso me va a ayudar a ejercitar, ¿no es cierto?, la memoria con respecto a la identificación de la información. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo cortito que debe estar también en el manual que ustedes tienen y que son distintos ejercicios. Esto aparece en la unidad uno del manual. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejercicio cortito que dice, Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad. A mí se me tapa, déjenme correr un poquito. Ya, en la ciudad de Calera, su piel es morena, tiene pelo crespo y largo. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y poleras a raya. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. Entonces ahí hacen algunas preguntas que son típicas de la información explícita. Por ejemplo, ¿cómo se llama la niña que se describe en el texto? Paulina, Rápidamente. Muy bien, rápidamente voy allá e identifico la información, la subrayo. Paulina, ¿de qué color es su piel? Morena, dice ahí. Elena. ¿Verdad? ¿Cómo es su pelo? Tiene pelo crespo y largo. ¿Cómo son sus ojos? Aquí aparece en la tercera línea, sus ojos son grandes y de color café claro. ¿Qué ropa es la que usa siempre? Y identifico y localizo la información. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. ¿De qué color son sus zapatillas? Azules. ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? Porque dice que con ellas corre muy rápido. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de cómo puedo yo identificar la información explícita y la ubico rápidamente. Entonces, el ejercicio que debo hacer es solo localizar la información porque sé que esa información va a estar ahí descrita. Sigamos avanzando para que no se me quede un poquito pegado, se me quedó. Denme un segundito. Ya. A ver, veamos. Ahí sí. Obviamente el ejemplo más claro de este tipo de textos son las noticias. Entonces, inmediatamente, chiquillos, cuando en la prueba si me aparece un tipo relato de noticias, yo ya sé que lo que tengo que sacar de ahí es la información explícita, salvo que me pidan una opinión acerca de lo que ocurrió. Eso ya sería, ¿no es cierto?, otro nivel implícito. Ya, entonces ahí hay un modelo de noticia, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos las principales características, que yo solo converse que es una noticia, no tengo necesidad, ¿no es cierto?, de profundizar más allá, porque la noticia tiene un modelo y una estructura que es bastante particular, ¿verdad? Tiene unas letras vistosas que se denominan titular, una explicación en una letra un poco más pequeña que se denomina bajada, siempre tiene una fotografía que en el fondo me da luces de qué se va a tratar el texto, ¿no es cierto? Y ahí claramente están señalados los párrafos, ¿verdad? Se escribe en columna, pero los párrafos ahí nos damos cuenta que está aquí lo que nosotros denominamos cuerpo de la noticia, ¿verdad? Entonces hay un párrafo que ahí termina en punto aparte, luego comienza otro, ahí hay otro, dos, el tercero, el cuarto, quinto y sexto. Aquí hay 6 párrafos, ¿ya? Porque ya sé que el párrafo lo voy a conocer desde la letra mayúscula hasta el punto aparte. Obviamente la noticia tiene cierta, ¿no es cierto?, característica. Por ejemplo, la noticia tiene que ser veraz, si no, no es noticia, digamos. Tiene que tener objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la noticia el periodista no emite ningún tipo de juicio. No dice yo creo que el que tuvo la culpa fue el auto 2. O sea, tiene que ser objetivo. ¿Por qué? Porque tiene que relatar con claridad, brevedad, ¿no es cierto?, todos los hechos tal y como sucedieron. Por eso se llama objetividad, ¿ya? Generalmente la noticia está enlazada con la actualidad, la novedad, el interés del ser humano, etcétera. Entonces, en general, ¿verdad? Más que las características de la noticia, yo tengo que ser capaz de reconocerla, saber cuál es su intención comunicativa, porque la noticia lo que pretende hacer es informarnos. ¿Verdad? Entonces, cuando estoy frente a este tipo de texto, ya tengo dos cosas que no van a cambiar. La primera, ¿no es cierto?, que del texto voy a sacar, del texto noticia, solo voy a poder extraer información explícita. ¿Por qué? Porque cuentan los hechos
objetivamente, tal y como sucedieron. Por lo tanto, la información que pueda obtener de ahí va a ser explícita, no tengo que suponer nada. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que la noticia siempre va a tener como intención comunicativa informar. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo de noticia que también ustedes pueden practicar en su manual, donde hay, ¿no es cierto?, nos cuentan acerca de lo que pasó, de un hecho que es real, válido, y luego, ¿no es cierto?, hacen las preguntas. Si ustedes se fijan en el inicio de la pregunta, se repiten qué, quién, para qué, cuántos, cuáles, cuándo, dónde, independientemente que yo le vaya colocando, ¿no es cierto?, em, otras palabras relacionadas con el texto de la noticia, pero siempre se repite el mismo tipo de pregunta. ¿Qué, quién, para qué, cuántos, etcétera? ¿Ya? Em, y vamos a avanzar porque la idea es que como son 4 clases, nosotros podamos ir trabajando dos, ¿verdad?, de los textos. Ahora sí, entonces, vamos, si me dan un segundo, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a adentrarnos a lo que es la información implícita. Ya les voy a recordar a los que se han ido agregando, por favor, que vayan colocando su nombre y apellido mientras yo voy a presentar el otro PPT. Ya, denme un segundo, porque voy a bajar de inmediato el otro PPT para que avancemos, ¿no es cierto?, en estos minutos que nos quedan. Ya. Entonces, ahora vamos a avanzar con el concepto 2, ¿verdad? Que es la información inferencial, que es el otro tipo de información que yo puedo obtener, ¿verdad?, del texto que voy a leer. Entonces, denme un segundito. Vamos a ver de inmediato la clase 2. Vamos a buscar acá en las descargas. Y se lo voy a proyectar enseguida. Denme un segundo. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Ya, vamos a saltarnos el repaso para irnos de lleno, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a la unidad número 2. Ya, la tengo acá, la voy a proyectar y enseguida comenzaremos. Ya, ustedes me dicen por favor si se ve la pantalla. Sí se ve, profe. Ya, entonces el objetivo número 2, porque la idea es que cada sábado en la mañana vamos a hacer, son 8 clases en total, pero vamos a hacer 2 cada vez. Ya, vamos a profundizar y vamos a hacer el resumen de los 2 contenidos. Entonces el segundo contenido de la unidad número 2, que también aparece en el manual, es la información inferencial o implícita. Esta segunda información es la que yo puedo extraer de los textos, ¿verdad? La primera, como ya sabemos, es mucho más fácil porque solo tiene que ver con la localización. Esta segunda información, tal como lo dijimos al principio, es un poquito más compleja porque requiere, ¿no es cierto?, de que yo pueda encontrar una clave en el texto que me permita hacer alguna inferencia o suposición acerca del tema. ¿Ya? Entonces, según la RAE, bueno, la RAE es este diccionario universal de nuestro idioma, donde se da como la última palabra de lo que significan las cosas. ¿Ya? Entonces, según la RAE, que es la Real Academia, ¿no es cierto?, de la lengua, el significado implícito significa incluido en otra cosa, sin que ésta lo exprese. Es decir, el emisor no expresa directamente la idea, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas para extraer aquella información. Entonces, cuando yo leo el texto,
lo más probable, ¿no es cierto?, que entre líneas pueda encontrar una pista que me permita, ¿no es cierto?, hacer una inferencia. ¿Ya? Esto es muy similar cuando me piden a mí extraer la idea principal, porque yo leo, por ejemplo, todo el párrafo lo leo, y cuando me preguntan cuál es la idea principal, yo no me voy a poner a escribir el párrafo, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago en mi mente, repasar lo que leí y hago una síntesis de todo lo que leí y que es como la pista, y luego, ¿no es cierto?, entrega una oración sintetizada que es, digamos, la idea principal con mis palabras. Eso es una inferencia, ¿ya? Porque requiero de todos los datos que me entregó la lectura para poder hacer una síntesis e indicar de qué trata, ¿ya? Em, vamos ahí. Parece que estamos ahí, listo. La segunda, dice, las inferencias corresponden a la idea implícita, como ya lo hablamos, que no son literales, que indica el autor de un texto. Un buen lector debe llegar a realizar una lectura inferencial. Esto significa que es capaz de identificar las ideas no literales o implícitas, es decir, las que están encubiertas, a partir de los datos que se extrae de él. Mire, estos ejemplos son súper claros y ustedes eh, van a poder ejemplificar y darse cuenta de qué es lo que les estoy hablando, que no es tan difícil. Por ejemplo, hoy temprano muchas personas salen con abrigos y paraguas. ¿Qué podemos inferir de esta oración? Que en esta descripción, ¿no es cierto?, hace mucho frío, probablemente llueva, está en época de invierno. Todas esas inferencias que son muy simples que acabamos de hacer, yo las hago a partir de la pista que me entregó la oración. La pista que me entregó la oración son abrigos y paraguas. Entonces yo inmediatamente hago este ejercicio mental de decir, a ver, ¿qué conozco yo de este tema? Ah, cuando la gente se abriga o cuando la gente sale con paraguas es porque hace frío, puede llover, estamos en invierno. Todas esas conjeturas yo las hago, ¿no es cierto? O esas suposiciones las hago a partir de esta pista que me entregó la oración. Entonces, como yo dije, uy, las personas están saliendo con abrigo y paraguas, ya, quiere decir que está en invierno, que a lo mejor va a llover, empiezo a hacer suposiciones. Por ejemplo, la 2 me entrega la siguiente oración. Rosita sale temprano con su currículum. ¿Cuál es la pista? Currículum. Inmediatamente busco ahí en mi mente, ¿para qué las personas usan el currículum? ¿Con qué finalidad? Ah, Rosita salió a buscar trabajo. Entonces, esas son las inferencias, ¿verdad? Entonces, el texto me entrega pistas y yo puedo hacer suposiciones. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Está ahí? Sí, Ahí está súper la nota. claro. ¿Se entiende? Sí, Sí, ya. Entonces, siempre cuando busco este tipo de información, ¿verdad? Tengo que buscar una pista que me haga poder suponer, digamos, la información que yo quiero rescatar. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta ideal para esta frase? Dice, hoy temprano muchas personas salen con abrigos y paraguas. Y me pueden preguntar, ¿en qué época del año están? Y yo hago este ejercicio mental que dice, chuta, ya, invierno. Y esa es la respuesta. Por ejemplo, dice una pregunta que puede ser para la segunda frase. ¿A dónde se dirige Rosita? Y yo digo, chuta, ¿cuál es la pista? Currículum. Rosita se dirige a buscar trabajo, porque me dieron la pista del currículum y yo sé desde mi conocimiento previo, ¿verdad?, que las personas que andan con currículum es porque van a buscar trabajo. ¿Ya? Entonces, así funciona la información inferencial. Ahora, dentro de un texto, ¿qué podemos inferir? Que no sepamos, que el texto nos dé pista el significado de las palabras. Visión del mundo del autor, es decir, qué es lo que puede pensar el autor acerca de un tema. Eso lo puedo inferir a través de la lectura, lo puedo suponer. Y por último, lo que yo puedo inferir son los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, si me toca analizar un cuento y me preguntan información inferencial. Si, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de leer un cuento y dice, el personaje caminaba sin rumbo por el campo, cabizbajo,
y con un semblante claramente em, demacrado, inmediatamente yo puedo suponer, tiene tristeza. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo inferir cosas. Y, por ejemplo, en el caso del significado de las palabras, a veces hay palabras que yo desconozco cuando estoy leyendo un texto, me es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, chuta, ¿cómo lo puedo hacer? Aun cuando en la prueba se puede usar diccionario, em, el hecho de conocer el significado de la palabra me ayuda, ¿no es cierto?, a que yo pueda comprender más fácilmente. Entonces, de repente hay una palabra ahí que no la conozco. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Mirar en qué oración está inserta y a raíz de leer las otras partes de la oración me puede dar una luz de lo que significa la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, para realizar inferencias correctamente debemos conocer dos tipos de razonamiento, la deducción y la inducción. Bueno, la deducción, ¿no es cierto?, es obvia, ¿verdad? Porque todas estas suposiciones yo las hago acerca de la deducción. En el ejemplo anterior, cuando dice que Rosita sale con su currículum, yo deduzco que va a buscar trabajo. Entonces, la deducción usa mucho el conocimiento previo que yo puedo tener de algunos temas. Por ejemplo, cuando dice salen con abrigos y paraguas, deduzco que están en invierno porque yo sé que en invierno se usa eso. No sé si se entiende esa relación. Entonces, cuando yo uso la deducción, generalmente es que la pista la sumo al conocimiento previo que yo tengo de algún tema y puedo hacer una inferencia. ¿Ya? Y la otra, ¿verdad? La inducción es cuando hay varios hechos, yo voy leyendo varios hechos que me indican, ¿no es cierto?, finalmente una inferencia, que es lo que yo hablaba del personaje que caminaba en el campo. Caminaba en el campo cabizbajo. Ya, ahí tengo dos hechos que puede decir está triste. Cabizbajo pensativo, ya, camina cabizbajo, pensativo, ya, son una serie de hechos que a mí me permiten suponer que esa persona está en un estado de tristeza. Entonces son dos cosas. Una, la deducción, cuando yo soy capaz de leer una pista, asociarlo al conocimiento que tengo y puedo generar, ¿no es cierto?, mi inferencia. Y la otra es cuando leo distintas situaciones que me permiten llegar a una conclusión y hago mi inferencia. Esas son las dos formas de que yo puedo hacer o buscar este tipo de información. Ahí está, ¿no es cierto? Deducción es un razonamiento que parte de lo general para hechos particulares. Eso tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de las cosas y que, y que parte de lo general, ¿no es cierto?, de una pista para después ir como al dedillo ahí. Y la inducción es un razonamiento que va de varias cosas a conclusiones generales. ¿Qué me pueden preguntar? Cuando yo digo, oye, esta pregunta es inferencial, voy a tener que pensar un poquito más, no es la misma que la explícita. Cuando me preguntan, ¿qué cosa? ¿Cuál es el tema del texto? Porque como yo les decía al principio, para buscar el tema del texto tengo que leerlo completo, ¿verdad? Lo leo completo y después no puedo, me preguntan cuál es el tema del texto, ¿qué voy a hacer? No puedo escribir el texto completo, entonces tengo que sacar una idea. Entonces lo leo, ¿verdad? Y trato de sintetizar lo mejor que pueda para indicar el tema. El tema del texto es uno solo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un poema, ¿ya? Y el poema habla sobre el término de una relación. ¿Cuál es el tema? El desamor. Una sola palabra que me resuma todo. ¿No es cierto? Si yo leo una noticia, ¿cuál es el tema del texto? El accidente. Es súper breve, entonces tengo que tener esa capacidad de síntesis, leerlo completo y saber el tema. El tema es algo puntual, se trata de eso y no de otra cosa, ¿ya? ¿Qué se desprende de lo que leíste? Chuta, qué extraña la pregunta, claro, porque se supone que cuando yo leo algo tengo que ir sacando ideas generales de cada párrafo. Eso es lo que se desprende de lo leído. Ya, por ejemplo, tengo un párrafo acerca, no sé, de un nuevo medicamento para el cáncer. ¿Qué se desprende de lo leído? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuándo va a ser comercializado? ¿Cuál va a ser el valor que tiene? ¿Se dan cuenta? Entonces yo así de un texto súper largo puedo ir sacando como las partes básicas. Eso es cuando me enfrento a ese tipo de preguntas. Dice, un título adecuado para este texto sería,
Ya, también esa es una forma de pregunta. Entonces me ponen un texto así gigante, gigante. Entonces no tiene título. Y me dicen que más encima yo le busque un título. Entonces yo lo tengo que leer y obviamente el título tiene que ir relacionado con el tema. ¿Ya? Entonces volvamos al texto del medicamento. Una solución, solución definitiva para el cáncer. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy buscando siempre la síntesis, que es esta capacidad que nosotros tenemos para leer y comprender y luego relatar lo que leí con mis propias palabras. Después dice, el autor menciona algo con el propósito de, ese algo puede ser una palabra, por si acaso. Entonces ahí es cuando me indican, chuta, tengo que suponer el significado de la palabra. Se puede deducir del texto anterior que ahí es el mismo ejercicio. Yo leo y luego sintetizo con mis palabras. Ya, dice, las preguntas de inferencia suelen presentarse así. Del texto se puede inferir, del texto se concluye, del texto se deduce, del texto se desprende. Entonces ahí ya todos sabemos que tenemos que hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, de leer y responder con mis propias palabras. Dice, antes de resolver una pregunta por inferencia debemos separar la idea principal. Eso es cuando yo busco en el párrafo lo más importante. Si quiere la anotamos, etcétera, pero eso son como técnicas, ¿ya? Tenemos que rescatar la idea principal para hacer estas inflexiones, que como yo les dije del medicamento, para qué sirve, cuáles son sus componentes, cuándo saldrá al mercado, todas esas son como ideas principales, que las separo de todo, ¿no es cierto?, la que las rodea. Es importante, ¿no es cierto?, saber que la inferencia no es ni muy particular ni muy general. Por lo tanto, no pueden considerarse aquellas alternativas porque siempre nos van a poner alternativas que contengan demasiada información, sino que la inferencia es muy particular, ¿ya? Dice, ¿cómo yo debería reaccionar ante preguntas de estas características? Te proponemos el siguiente paso a paso para poder responder estas preguntas con mayor seguridad, porque estas preguntas de comprensión de lectura son más complejas que las explícitas, porque como hablamos al principio, las explícitas yo solo, ¿no es cierto?, localizo. Sin embargo, estas las tengo que pensar un poquito más. Entonces, aquí me dan algunas fórmulas para poder hacerlas de mejor manera. Cuando a mí me hacen una pregunta de estas características, por ejemplo, ¿de qué se trata el texto? Ya, uno, tengo que leer todas las alternativas propuestas, porque siempre hay más de una respuesta que puede ser correcta. Entonces, lo primero que hago dentro de la prueba, subrayo las que yo creo que son las posibles respuestas. Generalmente, chiquillos, me ponen cuatro alternativas. Generalmente son cuatro. Excepcionalmente podrían ser cinco alternativas, pero generalmente son cuatro. Entonces, esta es la pregunta. ¿De qué se trata el texto? Entonces leo las cuatro alternativas. Subrayo las que yo creo que pueden ser. Por lo general va a ser más de una. Entonces, ya tengo seleccionadas las dos que yo creo que podrían ser la respuesta correcta. Voy al texto, que es la número 3, ¿no es cierto? Voy al texto y lo vuelvo a leer, ¿no es cierto? Porque una de las dos se va a acercar más a la realidad, ¿ya? Porque a veces nos ponen las alternativas que son más o menos parecidas y ahí es donde me confundo. Entonces, lo que yo debo hacer siempre, 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 primero leer todas las alternativas, seleccionar las posibles respuestas y las que no las descarto. Y cuando tengo esas dos posibles respuestas, vuelvo al texto, leo y cuando yo me doy cuenta cuál de las dos se acerca más, esa es la que selecciono. ¿Ya? Esa es una forma de responder. Aquí, por ejemplo, hay una actividad muy pequeña, pero para que ustedes se den cuenta cómo yo puedo conocer el significado de las palabras. Miren el ejemplo. Dice, el miná tiene un plumaje de color castaño verdoso y se adapta muy bien a la vida en el cautiverio. ¿Qué será el miná? Si yo digo, ¿qué es el miná? Sin ninguna palabra que lo acompañe, digo, chuta, no tengo idea qué es lo que es, porque de verdad que no tengo idea qué es. Sin embargo, cuando yo leo la oración en contexto y dice, el miná tiene un plumaje, ya, inmediatamente
sé lo que es el MINAP. Es un pájaro, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, entonces también me voy a encontrar con ese tipo de palabras que desconozco y tengo que hacer una inferencia. Chuta, ¿qué significará esa palabra? Tengo que leer el concepto completo. ¿Ya? Eso es importante. Y ahí, ¿no es cierto?, me subraya la palabra, la clave es plumaje, entonces inmediatamente sé que el miná es un pájaro. No tengo más detalle, pero por lo menos sé que es un pájaro. Vamos a leer acá. Dice, el papá fue al colegio a recoger mi informe de notas. Lo veo ingresar a la casa con la cara muy triste leyendo mi informe. ¿Cómo es el informe entonces? Lo veo Negativo. ingresar con la cara triste. Ahí está la pista. Por la Ah, expresión del papá, infiero, ¿no es cierto?, que el informe es súper malo. La ujú. otra. Son las 6 a.m. Salgo de mi dormitorio y veo a mi hermano con una raqueta en la mano y con ropa deportiva. ¿Qué hará después? Ropa deportiva, raqueta en la mano. Ir a jugar tenis. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que yo puedo deducir simplemente con algunas, ¿no es cierto?, pistas que me entrega el texto. Ya, vamos a dejar de compartir. Entonces, para todos, chiquillos, que estamos acá, hoy día repasamos, ¿no es cierto? Repasamos los dos conceptos fundamentales de la clase de la unidad 1 y 2, que es recordar, ¿no es cierto?, que lo que es un texto, que tiene varios párrafos y del texto puedo extraer dos tipos de información. Una que se denomina explícita, que solamente la tengo que ubicar, ¿verdad? Subrayar y me va a ayudar a responder preguntas de comprensión lectora rápida, sobre todo en un texto como por ejemplo la noticia. Y una segunda, y en la segunda unidad, ¿no es cierto?, que es la información implícita, que es aquella información que yo debo suponer a través de pistas que me entrega el texto. ¿Ya? Entonces puedo suponer desde el significado de una palabra hasta de qué se trata el texto en general. Entonces es importante, ¿verdad?, que estas dos unidades son las más relevantes dentro del lenguaje porque son las que están directamente relacionadas, ¿no es cierto?, con la prueba, porque en la prueba me pueden presentar textos de manera que pueda responder preguntas de manera explícita o responder preguntas de manera implícita, que es un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces, por hoy día ya vimos, ¿no es cierto?, el 1 y 2, que son las dos temáticas digamos, van a entrar en la prueba. ¿Cómo puedo yo localizar e interpretar estos tipos de información, implícita y explícita? Ya, chiquillos, ¿dudas, preguntas con respecto a lo que vimos hoy? ¿O les quedó claro? Cuéntenme, por favor. ¿No hay dudas? ¿Ninguna? No, al menos a mí me quedó claro. Ya, gracias, Débora. Me imagino que a los demás también, porque recuerden que esta materia ustedes la vienen y que yo estoy haciendo un repaso. Bien, entonces, chiquillos, nos vamos a encontrar el próximo sábado. Ahora van a tener un recreo de 15 minutos y que tienen que conectarse a través del link de ciencias que se les envió. ¿Ya? Así que espero que vayan aprovechando estas instancias para que les vaya muy bien, ¿no es cierto?, en la segunda prueba. Así que estén muy bien y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por participar. Gracias a usted, profe, por enseñarnos. Que estén muy Gracias. bien. No, buen fin de semana, perdón. Gracias. Igual para ustedes, tómense un cafecito porque por lo menos aquí hace mucho frío en Santiago. Que estén Ajá, muy bien. Acá está bien. también. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos.